Bueno, y para este primer ejercicio vamos a hallar el momento nominal de la viga que vemos en pantalla, que tiene forma de T, de las medidas que ahí nos indican. La podemos dividir en dos rectángulos. El rectángulo superior de 800 por 80 milímetros y la parte inferior de 480 de alta por 350 milímetros de ancha. Bien, nos dice también que tiene 6 varillas, número 10, que tiene una fuerza de compresión de 28 megapascales y una FY, fuerza de tensión, de 350 megapascales. Bien, entonces lo primero será hallar el área seccional de la varilla. Entonces para eso miramos que la varilla, que son 6 varillas número 10, que el área de la varilla número 10 es 819 milímetros cuadrados. Entonces vamos a hallar por aquí el área seccional de la varilla, que sería 6 por 819 milímetros cuadrados, para un total de 4.914 milímetros cuadrados. Este sería el área seccional de la varilla que tiene nuestra viga. Bien, ahora entonces vamos a hallar el área que nos va a afectar la flexión, ¿cierto? Entonces decimos que el área, esta área, la vamos a llamar A sub C, es igual a la fuerza de tensión sobre la compresión, ¿vale? Entonces, las fórmulas dicen que la tensión es igual a Fy por A sub C, que es el área seccional de la varilla, y la compresión sería el factor, la compresión total, que es el, el factor de seguridad 0.85 por F prima C. Bien, entonces ahorita vamos a reemplazar, decimos que Fy son 350 MPa por el área seccional, que es 4.914 milímetros cuadrados, y esto sobre 0.85 por 350, perdón, aquí F sub Y, F prima C es 28 MPa. ¿Sí? Aquí lo tenemos escrito. Y esto finalmente nos va a dar un valor de este valor. Bien, 86.717.64 milímetros cuadrados. Esta va a ser el área de afectación que vamos a tener en nuestra viga. Entonces, para hallar el momento nominal, el punto en donde se va a cortar, entonces tenemos que hallar el centro de gravedad de la viga. ¿Cómo hallamos el centro de gravedad de la viga? Entonces vamos a hallar hasta dónde nos baja eh, el área de afectación. Entonces sabemos que todo el área es 86.717. Necesitamos saber hasta qué punto nos baja, si está por aquí o está por acá. Entonces sabemos que 800 milímetros por 80 milímetros nos da un área de 64.000 milímetros cuadrados. Hasta aquí, ¿cierto? Todo esto. Entonces nos quedaría faltando 86.717.64 milímetros cuadrados menos 64.000 milímetros cuadrados. Eso nos da un total de
717. 717. Que milímetros cuadrados, esta área nos va a quedar por aquí. Entonces, para hallar qué tanto baja, esto lo vamos a dividir por 350, ¿sí? Para hallar esta altura de aquí a acá. Sabemos que de aquí a acá hay 80, de aquí a acá hay 80 milímetros, pero no sabemos cuánto es la distancia que hay desde donde empieza el nuevo rectángulo hasta donde baja, ¿bien? Entonces vamos a dividir esto por 350 milímetros y nos va a dar que esto esto es el resultado, nos da que es 64.9 milímetros. Entonces podemos decir que lo que baja va a ser hasta 64.9 milímetros, ¿cierto? Entonces aquí vamos a tener la otra área que es 22.717 milímetros cuadrados, ¿cierto? Esto va a ser parte del área. Bien, pudimos hallar la distancia de la altura del segundo rectángulo, que es 64.9. Aquí tenemos el área del primero, el área del segundo, y todo nos da la suma del área total de afectación. Ahora vamos a hallar el centro de gravedad, que decimos que es el área 1 por centroide 1 más área 2 por centroide 2. Todo esto por el área total. Bien, entonces vamos a reemplazar. Bien. Entonces, área 1, que es esta, 64.000 por centroide en Y, ¿cierto? El centroide en Y tendría que ser, si decimos que es 80 milímetros la altura del rectángulo, entonces sería 40, ¿cierto? Más el área 2, que es 22.717 por el centroide 2, que decimos que es 80, más la mitad de esto sería 64.9 dividido 2. Todo esto es sobre el área total, que vendría siendo 86.717.64. Esto nos daría un valor total de 58.98 milímetros. Entonces tenemos que el centro de gravedad de aquí a acá vendría siendo 58.98 milímetros. Hallado el centro de gravedad, vamos a hallar LC, que sería D menos Y. D vendría siendo la distancia que hay desde la parte superior hasta el centro de las varillas, hasta aquí. Entonces sería a más o menos 430, que es la suma de 80 más 30 más la mitad de 100, que sería 50 milímetros. Entonces tendríamos que es 430 milímetros. Ese es el valor de... Bien, entonces LC sería 430 milímetros menos el centro de gravedad, que es 58.98. Entonces tendríamos que LC
sería igual a 371.02. Para hallar finalmente el momento nominal, que es lo que estamos buscando, vamos a hallar la tensión, multiplicar la tensión, que ya no la hemos hallado. Bien, la tensión por LC, que ya lo tenemos. Entonces decimos que el momento nominal es igual a T, y tenemos la fórmula por acá, ¿sí? Que es FY por el área seccional por LC, y reemplazando esto sería 350 MPa por 4.914 milímetros cuadrados por 371 milímetros. Y finalmente, el momento nominal que vamos a obtener de esta viga que está sometida a flexión es de 765.74 kilonewtons por metro. Para este segundo ejercicio, vamos a determinar el momento de agrietamiento para esta sección mostrada que tenemos aquí en pantalla, nuevamente en forma de T, de medidas de 600 milímetros de ancha por 500 milímetros de alta. Aquí podemos ver las dimensiones de la figura, que también la podemos dividir fácilmente en dos rectángulos de 600 milímetros por 100 milímetros y de 400 por 200 milímetros. Tenemos para el área seccional dos varillas número 10, pero para hallar el momento de agrietamiento no vamos a utilizar pues el área de esta sección. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es hallar el centro de gravedad de la figura. Para eso vamos a tener que recordar la fórmula, y la fórmula nos decía que, hagámoslo por aquí, Y era igual a área 1 por centroide 1 más área 2 por centroide 2, y esto sobre el área total. Listo. Entonces vamos a reemplazar, bueno, hallemos área total por aquí. Área total, para hallar área total debemos hallar el área de este rectángulo más el área de este rectángulo. Entonces decimos que área total es igual a 600 milímetros por 100, ¿sí? Más 200 por 400, teniendo que el área total es igual a 140.000 milímetros cuadrados, ¿cierto? Entonces vamos a empezar reemplazando en esta fórmula aquí Y centroide, perdón, centro de gravedad. Entonces decimos que es área 1 sería 60.000 por el centroide 1, que es la distancia que hay de aquí a aquí, sería 5 por 50, y esto más el área 2, que sería 80.000. Sí, eso sale de multiplicar 200 milímetros por 400 milímetros, y eso por el centroide 2, que sería la mitad de esto, sería aquí 200 milímetros más los 100 del primer rectángulo, entonces sería 300 milímetros, ¿cierto? Todo esto sobre el área total, que la tenemos aquí, 140.000 milímetros cuadrados. Bien, entonces ya hallamos el centro de gravedad, que para este caso sería 192.86
milímetros. Hallado esto, vamos a hallar la inercia en X. Esta formulita sí es un poquito más larguita. Y la fórmula es la siguiente. Un doceavo de la base 1 por la altura 1 al cubo más el área 1. Esto es factor de el centro de gravedad total de la figura menos el centroide 1 elevado al cuadrado más, sigue, un doceavo de la base 2 por la altura 2 al cubo más el área 2 factor de el centro de gravedad total de la figura menos centroide 2, esto elevado al cuadrado. Bien, entonces vamos a reemplazar. Inercia en X es igual a un doceavo de la base 1, 600 por la altura que es 100 al cubo más el área 1 que es 60.000 por 192.86 menos centroide 1 que es 50 al cuadrado más un doceavo de la base 200 por la altura 400 al cubo más el área 2, voy a seguir acá, el área 2, 80.000 por 192.86 menos centroide 2 que es 300, ya lo habíamos dicho, esto elevado al cuadrado y esto finalmente elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, haciendo los cálculos nos da que la inercia en X finalmente sería 3.26 por 10 a la 9 milímetros a la 4. Bueno, una vez obtenido este dato, ya procedemos a hallar el momento MCR, que es el momento de agrietamiento. La fórmula dice que es la siguiente para esta figura. Dice que es el módulo de ruptura por la inercia en X sobre D, que para esta figura es la distancia que hay de este punto a las varillas, que sería 420, perdón. 420 milímetros menos el centro de gravedad. Vamos a reemplazar FR, tenemos la formulita por acá, por aquí arriba, que es 0.7 por la raíz de 0.7 por la raíz de F'C, que es 28 megapascales, por Ix, lo acabamos de hallar, 3.26 por 10 a la 9. ¿Sí? Esto de, ya hemos dicho que era 420 milímetros menos el centro de gravedad, que es 192.86 milímetros. Y finalmente hallamos el momento de agrietamiento, que para este caso es 39.27 kilonewton metro. Para este ejercicio vamos a calcular los esfuerzos de flexión en el concreto y el acero de la viga que está mostrada en pantalla. Vamos a utilizar el método de la sección transformada. Para ello nos dicen que la sección es de 8 metros, que tiene un peso de 20 kilonewton metro. En este ya va incluido el peso de la viga, ¿vale?
Entonces, cuando nos dan solo la altura de la viga y nos dan la longitud, pues tenemos que hallar el peso de la viga y lo que está soportando. Esto para hallar el momento unitario, pero en este caso ya nos están dando todo el peso que va a soportar la viga e incluyendo el peso de la misma. Nos dan también n igual a 9, que n es la razón modular que se halla em, dividiendo el esfuerzo del acero sobre el esfuerzo del concreto, pero en este caso el ejercicio ya no lo da, n igual a 9. Tenemos que aquí está la viga, ¿sí? Una altura de 500 milímetros por 300 milímetros de ancho. Tenemos que tiene 4 orillas número 11 y un recubrimiento de 80 milímetros. Bueno, para empezar, vamos a hallar primeramente el momento unitario. El momento unitario tenemos que es el momento unitario. Tenemos que es el peso que va a soportar la viga más la longitud al cuadrado sobre 8. Bueno, vamos a reemplazar. Tenemos que son 20 kilonewtons metro por la longitud, que son 8 metros, esto al cuadrado, sobre 8. Y vamos a tener que el momento unitario es de, perdón, 160 kilonewtons metro. Esto es como si tuviéramos 160 por 10 a la 6 newtons milímetro. ¿Sí? Porque vamos a seguir trabajando las unidades en milímetros y en newton. Entonces tenemos que 160 por 10 a la 6 newtons milímetro. Bien, ahora vamos a hallar la altura en la cual la viga pasa de la flexión, pasa de ser tensión a ser y pasa a ser comprimida. Bien, entonces la fórmula para hallar la altura nos dicen que es base por x, que es finalmente es esta x la que vamos a hallar o vamos a despejar, por x medios por esto es igual a n, que es la razón modular, por a sub s, el área de la sección de la varilla, esto por la resta que hay entre e y x. Bien, una vez teniendo esto, x x es la distancia que hay. Esta es la distancia de x. Cuando está aquí la viga está trabajando a compresión y aquí ya empieza a trabajar a tensión. Sabemos que el concreto es bueno para trabajarlo a compresión, pero la varilla, el concreto y la varilla es buena para trabajar la tensión. Entonces, esta distancia que hay de aquí a aquí, es la que vamos a hallar. Bueno, entonces, teniendo la fórmula, reemplazamos esto. Esto sería así: la base 300x por x medios es igual a 9 por el área seccional, que sería 4 por ¿cuánto es el área de la varilla 11? Aquí tenemos el número 11. El área es 1006 milímetros cuadrados. Bien, entonces 4 por 1006 milímetros cuadrados. Y esto, la resta de D, que decimos que es la distancia desde la parte superior hasta la varilla,
420 menos X. Y aquí ya nos ha quedado la fórmula. Ahora vamos a operar término a término para hallar el valor de X. Entonces multiplicamos 300x por X al medios. Decimos que esto es 150x cuadrado. ¿Sí? Y la multiplicación de esto por esto por esto por esto nos daría de la siguiente manera. 15.21 por 10 a la 6 menos 36.216x. ¿Sí? Esto es de multiplicar 9 por esto por 420, que nos da este valor, y nuevamente multiplicar 9 por esto menos X. Entonces aquí tenemos este valor. Vamos a organizarlo para que nos quede, vamos a igualarlo a 0. Entonces vamos a pasar esto al otro lado de la igualdad para organizar bien nuestro sistema de ecuación. Perdón, aquí no es igual, sino que esto es más X, perdón, más 36.216x. Estaba restando, pasa a dividir, este está sumando, pasa a restar. 15.21 por 10 a la 6, y esto va a ser igual a 0. Teniendo esto, podemos aplicar la fórmula general. ¿Sí? Tenemos que esto es A, esto es B, y finalmente esto es C. Recordemos la fórmula general. Menos B más o menos raíz de B al cuadrado menos 4AC y todo sobre 2A. Reemplazando esto, reemplazando B en donde va respectivamente A y C, vamos a obtener el valor de X. X va a ser igual a 219.83 milímetros, que es la distancia que hay de aquí a donde pasa de compresión a tensión dentro de la viga. Bueno, una vez hallada X, vamos a hallar nuestra inercia en X. Ya habíamos la inercia en X. Vamos a hallar entonces la inercia en X. Decimos que es 1/3 de la base por la altura, que en este caso sería 219, o sea, X, al cubo más el módulo por el área seccional, y esto por D menos X al cuadrado. Reemplazamos 1/3 de la base, que es 300 por X, que es 219.83 al cubo más 9 por AS, que es 4 por, la tenemos aquí, el área de la varilla, ¿sí? Por 420 menos X, 219.83 elevado al cuadrado. Desarrollamos esta ecuación y el resultado de inercia en X nos va a dar a 2.51 por 10 a la 9 milímetros a la 4. ¿Cierto? Ahora sí vamos a hallar el esfuerzo del concreto, que es el esfuerzo de flexión del concreto, que es finalmente lo que nos está pidiendo el ejercicio. Entonces, FC es igual a
M, que es el momento unitario, que ya lo hallamos al principio del ejercicio, por X sobre la inercia en X. Reemplazamos M de 160 por 10 a la 6 sobre la inercia 2.51 por 10 a la 9. Perdón, es el momento unitario por X en la parte superior. X es 219.83 y ahora sí, sobre la inercia en X, que es 2.51 por 10 a la 9. Finalmente, vamos a tener que el esfuerzo del concreto para esta viga es de 14 megapascales. Ahora vamos a hallar el esfuerzo del acero, F sub S. S por la palabra acero en inglés, que es steel. Bien, F sub S, tenemos que la fórmula es el módulo por el momento unitario por D menos X sobre la inercia en X. Reemplazamos 9 por 160 por 10 a la 6. Esto es factor de D, que es 420 menos 219.83 sobre X, que es 2.51 por 10 a la 9, para finalmente decir que el esfuerzo del acero para esta viga es de 114.83 megapascales. A continuación, vamos a diseñar una viga rectangular con un claro de 5 metros, con soportes simples para soportar una carga muerta de 12 kN/m, esto sin incluir el peso propio de la viga. También tienen que soportar una carga viva de 5 kN/m. Entonces aquí nos dan que el esfuerzo de compresión es 28 megapascales, a tensión 420 megapascales, y nos dan phi, un valor que vamos a necesitar más tarde, que es de 0.9. Bueno, como no nos dan nada más, solo nos dan la distancia entre los apoyos, el claro, que es de 5 metros, entonces tenemos que hallar cuáles son las medidas, la altura y la base de la viga, y también tenemos que hallar el área seccional de la varilla. Entonces tenemos que saber cuántas varillas vamos a utilizar para que la viga soporte ese peso de tensión y no se deforme. Entonces vamos a empezar. Para esta viga, bueno, para estos apoyos, hay una fórmula que nos indica que para hallar la altura es L sobre 10. ¿Sí? Entonces tenemos que 5 metros dividido 10, esto nos va a dar 0.5 metros, ¿cierto? Entonces esta sería la altura. Acá los voy a ir poniendo, acá voy a ir poniéndolo, pero entonces en milímetros. 0.5 metros es lo mismo que decir 500 milímetros. Ahora, la teoría nos indica que para saber la base de la viga debemos dividir h en 2, h medias. Entonces, por consiguiente, esto nos daría que la base sería 0.25 metros. Acá entonces sería 250 milímetros. Bien, vamos a utilizar un recubrimiento de 8 centímetros. 8 centímetros son 80 milímetros. Y D, que es la distancia de la parte superior hasta la varilla, sería 420 milímetros.
Bien, entonces ya tenemos las medidas de la viga. Base, altura y la base y la altura. Ahora vamos a hallar em, el peso, el peso total que va a soportar toda la viga. Entonces primero tenemos que hallar el peso propio de la viga, porque ahí no nos lo da. El peso propio de la viga. Bien, entonces vamos a multiplicar la base por la altura por el peso del concreto. Bien, entonces aquí sí lo vamos a trabajar en metros. 0.25 que es la base por 0.5 que es la altura por 24 kilonewtons metro cúbico. Ese es el peso del concreto. Entonces nos va a dar que el peso propio de la viga va a ser de 3 kilonewtons metro. ¿Sí? Se cancela estos metros, se cancela este metro con esto. Entonces nos queda 3 kilonewtons por metro. Bien. Entonces, ahora sí vamos a sumar todas las cargas muertas, que es la carga que acá nos da el enunciado, que son 12 kilonewtons más 3 del peso propio de la viga, kilonewtons metro, para un total de la carga muerta sería 15 kilonewtons metro. Ahora vamos a hallar el peso de la viga. Nos dan una fórmula que es como un factor de seguridad que nos dice que al precio, a la carga muerta lo vamos a multiplicar por 1.2 y a la carga viva lo vamos a multiplicar por 1.6. Listo, entonces vamos a reemplazar los valores. W igual a 1.2 por 15 más 1.6 por, nos habían dicho que la carga viva era de 5 kilonewtons. 5 kilonewtons metro. Y multiplicando y sumando nos da que el peso que va a soportar la viga en total va a ser de 26 kilonewtons por metro sobre metro. Bueno, ahorita vamos a hallar el momento unitario. Esta fórmula ya nos es conocida, ya lo habíamos visto en los ejercicios anteriores. Y nos dicen que es W por L al cuadrado sobre 8. W lo acabamos de hallar, 26 por 5 metros cuadrados sobre 8. Y nos da que el momento unitario es de 2047 kilonewtons sobre metros cuadrados. Bien, entonces ahora vamos a hallar Rn y la fórmula de Rn es momento unitario sobre phi, que ya lo tenemos, por la base por d al cuadrado. Reemplazamos, momento unitario es perdón, tuve un error. Ese no es el valor de el momento unitario. Bueno, entonces, haciendo las respectivas operaciones, nos da que el momento unitario va a ser de 81.25 kilonewtons metro. Ahora sí. Bien, entonces aquí también tenemos que borrar. 81.25 sobre phi, que es 0.9 por la base, que es 0. Vamos a trabajar en metros, 0.25 por el d, que sería 0.42 al cuadrado.
¿sí? Entonces Rn finalmente nos daría, ahorita sí, 2047 kilonewtons sobre metro cuadrado. Ahora vamos a hallar, una vez hallado Rn, vamos a hallar ahorita P, que lo obtenemos con este Rn. Bien, entonces el valor de P es 0.8 por F'C sobre Fy. Esto lo multiplicamos por 1 menos la raíz de 1 menos 2Rn sobre 0.85 F'C. Listo, esta es la fórmula para hallar P. P lo vamos a utilizar en una ecuación que implica el área seccional. Entonces es importante hallar este valor P. Entonces aquí vamos a reemplazar. P sería igual a 0.8 por F sub prima C, que es 28 sobre 420. Eso 1 menos 2. Aquí hay que tener en cuenta que este Rn nosotros lo tenemos en kilonewtons metros cuadrados, pero aquí hay que trabajarlo en milímetros cuadrados, newton milímetros cuadrados. Entonces, ¿qué hacemos? Este valor simplemente lo dividimos en 1000 para que nos dé 2.047 newtons sobre milímetro cuadrado. Bien, entonces tenemos 2 por 2.047. Bien, sobre 0.85 por F'C, que es 28. Cerramos la raíz, cerramos el paréntesis y haciendo los cálculos, P nos da un pequeño valor de 0.048. Ahora la fórmula que les hablaba nos dice que P es igual a área seccional sobre la base por D. Bien, despejamos a S. Decimos que la base y D están dividiendo, pasan a multiplicar. Entonces P por B por D. Ahora reemplazamos a S. Es igual a 0.0048. Aquí vamos a trabajar las unidades en milímetros. 250 por D, que es 420. La base es 250 milímetros. Aquí lo vamos a ver. Aquí alcanzamos a ver 250. Y volvemos acá abajo. Entonces, multiplicamos y finalmente nos da que el área seccional para nuestra viga debe ser de 504 milímetros cuadrados. Finalmente ese es el valor que buscamos. Ahora, tenemos que buscar qué juego de varillas nos sirven para que nos dé este valor. Recordemos que si utilizamos pues más varilla, la viga va a resistir más. Pero si utilizamos mucha varilla, nos va a salir más costoso. Entonces la idea pues es buscar la varilla que sea más exacta o la cantidad de varillas que sea más exacta para, para la relación calidad-precio. Bien, entonces miramos que hay una varilla que es la número 8, que el área es 510. Yo creo que esta sería más opcional. ¿Sí? Entonces finalmente nuestra viga va a tener una varilla nomás. Una varilla número 8, que el área seccional es 510 milímetros cuadrados. Ahora hay que tener en cuenta unos factores de seguridad que nos brinda la norma NSR 10 con respecto al diseño de vigas y es de vital importancia tener en cuenta. Entonces nos dice que el
área seccional debe ser mayor al área seccional mínimo. ¿Cómo hallamos el área seccional mínimo? Aquí tenemos la fórmula. La fórmula nos dice que AS mínima es igual a 0.25 por la raíz de F'C, esto sobre Fy por la base por D. Bien, entonces rápidamente reemplazamos 0.25, F'C es 28 sobre 420 por la base, que es 250 por 420. Esto nos da que el mínimo debe ser 330 milímetros cuadrados. Nosotros obtuvimos 504 milímetros cuadrados, es mayor a 330, está bien. Pero ahora la norma nos dice que nos da otro factor de seguridad, que nos dice que no debe ser menor a este valor. Área seccional no menor, no puede ser más bajito que este valor. 1.4 por la base por D sobre Fy. Aquí dividamos esto. Rápidamente reemplazamos. 1.4 por la base. 250 por 420 sobre 420 nuevamente. Y nos da un valor de 350. Bien, entonces nuestra viga cumple con los requisitos que exige la norma NSR 10. Entonces podemos decir que el diseño está terminado. Aquí vamos a borrar y a reemplazar. Decimos que nuestra viga es de 50 centímetros de alta, de 25 de ancha y va a llevar una varilla número 9. Gracias.